Hola, mi nombre es Gisela Abigail Chiriquinga Quispe. Estudio en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, extensión Latacunga, la carrera de Ingeniería en Software. En este video vamos a ver el centro de masas de la materia física clásica del ingeniero Diego Proaño. A continuación vamos a ver un poco de teoría sobre el centro de masas. Aquí tenemos los materiales que vamos a utilizar, que es una cartulina, un jabón, un estilete, una regla, un alfiler y una hoja milimetrada. Aquí tenemos el concepto del centro de masas, donde nos dice que representa el punto en el que suponemos que se concentra toda la masa del sistema para el estudio de la misma. Es decir, es donde esta posee su punto de equilibrio. Es decir, si por ejemplo lanzamos un elemento cualquiera hacia el aire, esta va a poseer siempre su centro de masa, es decir, en donde se mantiene en equilibrio, que vendría siendo la parte amarilla. Después de esto tenemos el teorema de Barigón, donde el R1 viene multiplicado por el peso 1 y el R2 por el peso 3 y el R3 por el peso 3 y así sucesivamente, que está bien igualada por el peso total por el radio. Donde dice el teorema de Barigón que es el momento de un vector que se puede descomponer en la suma de varios momentos. Es decir, esta fórmula de aquí. Donde si obtenemos por posición este centro de masas, podemos también determinar su centro de masas, que se puede encontrar con la suma de vectorial ponderada a los vectores de posición, donde apuntan cada uno su centro de masas. Como tenemos aquí en la figura, esta vendría dado en tres ejes, que viene dado esta masa, que sería el peso, que es la masa por la gravedad, y cada uno por sus ejes. Esto una vez identificado vendría dado, el centro de masa es igual a M1 por R1 más M2 por R2 más M3 por R3 y así sucesivamente, donde vendría dividido para su masa total. Donde que a partir de esta ecuación y gracias al teorema de Barigón podemos encontrar el centro de masas en diferentes ejes, donde está también bien involucrada el centro de gravedad, que el centro de gravedad es el punto de aplicación resultante de todas las fuerzas. Es decir, que si el centro de masas y el centro de gravedad son cosas muy diferentes, donde el centro de masas se puede determinar si conocemos la masa del sistema, donde el X barra es igual a masa 1 por X1 más masa 2 por X2 más masa 3 por X3 y así sucesivamente dependiendo de cuántas masas tengamos. Y está dividida para su masa total. Lo mismo va a suceder en el X, en el eje Y y en el eje Z. Esta podemos aplicar al centro de masa si conocemos la superficie, pero esta se aplica solo para dos ejes. Si conocemos el volumen, la densidad y el peso específico. En cambio, para placas curvas debemos hacer una integral, donde esta vendría siendo X barra es igual a 1 sobre el área de un límite superior a un límite inferior, este multiplicado de X por las funciones que vendría siendo un X superior menos un X inferior, y así de la misma manera del Y barra, que este en cambio sus funciones van a ser elevadas al cuadrado cada una y el área va a ser multiplicada por 2. Donde aquí tenemos los reactivos que vamos a identificar, que dice el enunciado: mediante la siguiente figura determine el centro de masas de la figura donde el sistema se encuentra en centímetros. Aquí tenemos las opciones que pueden ser la opción correcta y aquí vamos a resolver.
donde esta vamos a identificar primero en dónde se encuentra el eje Y y el eje X, y vamos a hacer separadas en cada una del sistema en figuras conocidas para nosotros, que nos viene dando entre cuadrados y triángulos y un rectángulo. Identificamos su centro de gravedad, que para triángulos vendría siendo base dividido para 3 y altura dividido para 3, donde para los cuadrados y rectángulos base dividido para 2 y la altura para 2. Entonces nos da tanto en el eje X como en el eje Y su centro de gravedad, como tenemos aquí. Para determinar el área, hacemos base por altura en rectángulos y en cuadrados lado al cuadrado, y en el triángulo base por altura dividido para 2, que nos da estas 7 áreas, donde cada uno de estos sumamos y nos da un área total de 128,5 centímetros. Y este viene dado en centímetros al cuadrado. Para identificar su centro de masa, en cambio, aplicamos la fórmula que vimos arriba y vamos reemplazando solamente datos, donde el área 1 viene multiplicada por el x1 más el área 2 por el x2 más el área 3 por el x3 y así sucesivamente, donde esta dividimos para el área total, que es 128,5 centímetros al cuadrado. Y esta nos viene dando un resultado en el x barra de 0,3268 de centímetros. Y lo mismo va a pasar en el eje Y, pero estas van a ser multiplicadas para las componentes Y, donde vendría dando un resultado en el Y barra de 3,4669 centímetros. En la figura número 2 tenemos que mediante esta figura tenemos que determinar el centro de masas, donde tenemos esta densidad de 0,078 gramos sobre centímetros cúbicos, que viene dado por el jabón que está realizado la figura. Entonces, escogemos 3 puntos específicos donde nos da las coordenadas de 8, 4 y menos 8, de 8, menos 4 y 8, de menos 4, menos 8 y 8. Donde esta densidad viene siendo una densidad volumétrica y necesitamos una densidad superficial para determinar el centro de masas. Multiplicamos por el 2/3, que nos viene dando una densidad superficial de 0,0053 gramos sobre centímetros al cuadrado. Aplicamos su centro de masas en el XY y obtenemos la siguiente fórmula, que viene dada en cambio por las densidades, y esta tenemos que dividir para la densidad total y multiplicar por la densidad superficial volumétrica, donde una vez reemplazados los datos y multiplicado, obtenemos que el x barra es igual a 0,0632 centímetros. Y lo mismo va a pasar en el eje Y, que viene dado por menos 0,0318 centímetros. Y en el eje Z, que nos viene dado por 0,0212 centímetros. En cambio, en la figura número 3, donde nos da una función que es x es igual a 2x al cuadrado menos 4x, donde tenemos que tener el centro de masas y el área desde el menos 2 hasta el eje X, donde hacemos su resolución, y esta va a ser, primero tenemos que despejar la fórmula, primero despejar para obtener el X, donde son los puntos de corte, y tenemos el X es igual a 0 y el X es igual a 2, donde su área viene dado desde un límite inferior hasta un límite superior, que venía dando de 0 a 2. Y integramos la función que nos da, donde integrado la función nos da 2 por x al cubo es igual a sobre 3 es menos 4x al cuadrado sobre 2. Esto es evaluado desde un límite de 0 a 2,
donde su área vendría siendo de 2,6667 metros al cuadrado. Su centro de gravedad en el eje Y vendría dado por la fórmula que vimos anterior en la parte de arriba, y esta reemplazamos sus datos, donde una vez reemplazado e integrado y evaluado entre sus límites vendría dando un x barra es igual a 1 metro. Y en el eje Y, de la misma manera, hacemos la integración, la evaluación de un límite superior hacia un límite inferior que viene dado de 0 a 2, nos viene dando menos 0,8 metros. En esta parte de aquí podemos ver que este vendría siendo donde se interseca o donde es su centro de masas del sistema. En la figura número 4 obtenemos en cambio dos funciones. El límite superior que viene siendo raíz de x y el límite inferior x sobre 2, donde nos pide determinar el área y el centro de gravedad. Aquí obtenemos, una vez igualado a las dos funciones, tenemos dos puntos de corte, el 0,0 y el 4,2. Entonces esto, primero encontramos el área entre las dos curvas. Entonces es el límite superior menos límite inferior, y esta viene determinada por una área de 1,33 metros al cuadrado y un centro de masas en el eje Y, una vez realizada la integración, de 1,6004 metros, y en el eje Y de 0,8889 metros, donde de la siguiente figura tenemos el punto de equilibrio en esta parte de aquí. Gracias.